colegas maestras y maestros de Baja California. A nombre de la Secretaría de Educación, le damos la bienvenida a esta nuestra webinar informativa, pero fíjense que más que informativa, maestras y maestros, una webinar que pretendemos genere un esquema de reflexión y más allá de la reflexión, de concientización asociada al ser maestras y maestros. El ser maestras y maestros, la implicación que tiene para nuestro sistema educativo, pero sobre todo en esta visión asociada al derecho a la educación, del papel que tenemos las maestras y los maestros, y pues sobre todo en estos procesos de selección del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, uno de suma relevancia, que es el reconocimiento y de manera específica la tutoría. En esta webinar les explico un poco cómo se va a desarrollar. Vamos a tener 4 intervenciones. Primeramente, y me presento, su servidor, Juan Gálvez Lugo, director del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Va a iniciar haciendo un contexto de relevancia sobre algunas reflexiones de la tutoría, su importancia, los retos y el papel que desempeña en el hecho del cumplimiento a esto que nos dice el artículo 3º constitucional del derecho a la educación y cómo cumplir. Posteriormente, el licenciado Valle, quien es el responsable de reconocimiento de la DICICAM, les va a dar alguna información asociada a las convocatorias que tenemos vigentes, 21-22, de la tutoría. Él les va a platicar de las convocatorias, requisitos, dónde encontrar información y cómo integrar la información para ser partícipe de este proceso de selección asociado a la tutoría. Vamos a cerrar esta webinar, que son ahora sí, nuestras invitadas de honor y de lujo, 2 maestras baja californianas, una maestra tutora, la maestra Gwendolyn Chávez Gutiérrez, que se desempeña en la actualidad como tutora y que acompaña, en este caso, a maestras y maestros noveles. La maestra Gwendolyn nos va a hablar sobre su experiencia como tutora y va a hacer algunas reflexiones asociadas al papel importante de la tutoría y, por supuesto, las vivencias que ella ha tenido. Y cerraremos con la maestra Sara Amador como tutorada. Es decir, una maestra baja californiana que ha ingresado a la función del servicio público por los procesos de selección, y ella como maestra novel nos va a platicar en esta webinar también asociada a sus vivencias como maestra, pero además como maestra tutorada y acompañada, en este caso, por un esquema de selección que la pretensión es que mejore su práctica. Así va a ser, colegas maestras y maestros. Los invitamos de favor a que se queden con nosotros y que puedan ser partícipes de esta webinar que diseñamos para ustedes, y que la pretensión importante y de suma relevancia es que se sumen maestras y maestros baja californianos que tienen la posibilidad de ser tutoras y tutores, que se sumen a este proceso de selección e impactar en las responsabilidades que tenemos. Pues sin más, su servidor va a iniciar haciendo unas grandes reflexiones asociadas primeramente a lo que es la educación y cómo la educación, colegas, pueden ver ustedes en la pantalla. Aquí está un fragmento de un texto de Eduardo Galeano, del maestro. En este texto, que seguramente las letras están pequeñitas, a lo mejor no lo pueden leer, este texto da cuenta de una alumna en una comunidad en Uruguay, pues Eduardo Galeano, que ya se nos fue recientemente, pues era uruguayo. Ahí nos habla esta alumna del impacto que tuvo una maestra en su vida, donde clarificaba así de manera contundente cómo no se atrevía a hablar, pero con el trabajo que hizo este maestro con esta estudiante, ya no puede callarse. Vean ustedes qué maravilla, y esto nos habla del impacto y el papel que tienen las maestras y los maestros en las vidas de las personas. Es importante comentarles, colegas, hablamos mucho las maestras y los maestros en México, en el mundo, de la importancia del educar, o qué es educar.
Vean ustedes, aquí yo les puedo compartir algunos de los grandes objetivos de la educación. Definitivamente es el generar cambios y el aprendizaje, la adaptación y la creatividad, el facilitar las experiencias personales. De esto me queda claro que se ha generado muchísima información, muchísima literatura en el mundo sobre los grandes objetivos de la educación. Incluso hay quienes dicen que el objetivo primordial de la educación es la felicidad, entendida, por supuesto, en el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas. Pero vean ustedes que estos objetivos de la educación yo cerraría con esta parte de relevancia hacia el papel de las maestras y los maestros, así como estas teorías o estos modelos que instrumentamos, al menos en las últimas décadas, sobre todo en la Escuela Nueva y del constructivismo, nos hablan del papel de la maestra y el maestro como un facilitador, en este caso, y un mediador de los procesos educativos. Definitivamente, colegas, las maestras y los maestros desempeñan un papel crucial de nuestro sistema educativo. Son los y las principales, ahora sí que, encargados de involucrar a nuestros estudiantes. Y definitivamente estamos convencidos que las maestras y los maestros constituyen el factor más importante del aprendizaje de los estudiantes. Eso es algo de suma relevancia que tenemos que reconocer las maestras y los maestros. Para esto les puedo comentar que al menos la última reforma educativa del 2019, que inicia con el decreto del 15 de mayo del 2019, establece, vean ustedes, en el artículo 3 y reconoce el papel de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, pero además reconoce su contribución a la transformación social. Con todo esto, colegas, se ha generado en nuestro país la reforma 2019 se concreta con las leyes secundarias que se promulgaron por ahí el 30 de septiembre de 2019. Esto que digo es muy importante que todas las maestras y los maestros lo conozcamos, lo sepamos, podamos acercarnos a estos documentos y leerlos. Es la Ley General del SICAM, que en su objeto nos clarifica no solamente establecer las disposiciones que norman los procesos de selección, además norma con las disposiciones distintas estos procesos de selección, pero vean ustedes, el tercer objeto y el más importante de la ley es la revalorización de las maestras y los maestros como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos, por supuesto. Es decir, las políticas educativas visualizan a las maestras y los maestros mexicanos como profesionales de la educación. Hablar de un profesional de la educación, los mismos procesos de selección clarifican cómo van a hacer esto, ¿no? Que tienen que ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales, pero además, colegas, nos clarifican que debe estar sustentado en lo que nosotros le denominamos el marco de la excelencia para la enseñanza y para la gestión. ¿Por qué el marco de la excelencia? Porque ahí está la expectativa que tiene la sociedad mexicana de las maestras y los maestros, pero además, yo, como profesional de la educación, como maestra y maestro, ¿dónde visualizo? En este caso, hacia dónde tengo que acercarme para ser un profesional de la educación. Es en estos marcos de la excelencia, del aprendizaje, donde se genera, colegas, estas visiones asociadas al ser maestro y maestra. Nos queda claro que con las condiciones que estamos viviendo en la actualidad, el ser maestra o maestro refiere retos importantes. Vean ustedes que hablar del sistema para la carrera de los maestros y los maestros, hablamos de distintos procesos de selección. Y es importante clarificarlos porque comentaba aquí con los colegas que me acompañan, que nos están viendo en la webinar, pero que van a participar más adelante. El sistema para la carrera de las maestras y los maestros establece procesos de selección muy claros. Un proceso para la admisión, que es el acceso formal al servicio público educativo, es decir, son las maestras y los maestros nobles que acceden por un proceso de selección, pero también tenemos una promoción vertical, que son para funciones directivas, una promoción horizontal, que tiene que ver con el crecimiento de incentivos y las maestras y los maestros puedan mejorar sus condiciones, sobre todo salariales. Pero tenemos un proceso de selección, colegas, que es el reconocimiento.
que podría decirles que es el corazón de este sistema para la carrera de maestras y maestros, porque clarifica dos dimensiones. Uno, estas figuras que van a participar en los procesos, sobre todo de tutoría, de asesoría técnica pedagógica y asesoría técnica, que son los que van a mediar y que van a acompañar, por ejemplo, en el caso de los tutores, a las maestras o los maestros nobles que acceden por los procesos de selección. Entonces, hablar de los procesos de selección del SICAM, colegas, es el reconocimiento, el que clarifica un medio para el acompañamiento a estas maestras y maestros, y por supuesto, el reconocimiento asociado a la revalorización de las maestras y los maestros. Todo eso pueden ver ustedes en este gráfico, en la parte inferior, lo que conocemos como el SAE, porque el Servicio de Asesoría y Acompañamiento de las Escuelas es el espacio orgánico que integra a las maestras y a los maestros, en este caso, de manera coordinada, de manera colegiada, de participar. ¿Para qué? Para acompañar a estas maestras y maestros en su práctica y cumplir con estas responsabilidades, sobre todo que nos mandata, ¿sí?, la Constitución, de visualizarnos como profesionales, pero sí cumplir con el derecho a la educación. Les comentaba del marco de la excelencia, sobre todo si pensamos en un proceso de selección asociado al reconocimiento, que es la tutoría y el acompañamiento a maestras y maestros nobles, sí tenemos que clarificar todos. El maestro y maestra que se visualiza como un profesional, hay dominios, criterios, indicadores específicos establecidos en el marco de la excelencia que nos dice cómo una maestra y un maestro, por ejemplo, asume su quehacer profesional. Entonces se visualiza como un profesional y tiene que conocer todas las disposiciones normativas, pero además tiene que conocer a sus alumnos, a sus alumnas, y les tiene que brindar atención educativa, en este caso de inclusión, de equidad y de excelencia, siempre visualizando, por supuesto, cómo podemos generar ambientes favorables para el aprendizaje, pero además tiene que colaborar en transformar la escuela y la comunidad, porque recuerden, si algo importante que nos clarifique esta reforma del 2019, colegas, son los lazos entre la escuela y la comunidad. Y los lazos entre la escuela y la comunidad, el medio son las maestras y los maestros. Creo que esto es algo muy importante a clarificar. Hablar, en este caso, de la tutoría, pues hay la literatura, las investigaciones en educación han clarificado, por ejemplo, que en la vida de un profesional de la educación, de una maestra o un maestro, son 3 etapas las que impactan. La primera es la institución donde se forman o donde estudian. Es decir, si yo vengo de una institución formadora de maestros, lo que yo aprenda, lo que yo integre, lo que yo posibilite en ese espacio va a impactar en la segunda fase, que es mi vida como docente, cómo ingreso al servicio para ser maestra y maestro. Y el tercero, y de suma relevancia, colegas, es la formación y el acompañamiento. En estas 3 dimensiones asociadas a la vida de una maestra o un maestro, creo que de manera transversal es el acompañamiento. El acompañamiento que pueda tener, sobre todo ya cuando transita de ser un estudiante de educación superior a la práctica docente, porque ahí yo hablo y utilizo un término que un colega que he tenido la oportunidad de trabajar con él, que es el maestro Gilberto Guevara Niebla, comenta en un artículo que escribió alguna vez. Él habla de la careta. Habla de la careta del maestro, la maestra, cuando te la quitas y tú estás en tu grupo frente a tus estudiantes. Entonces ahí como que es muy revelador la experiencia, porque pones en juego. Pones en juego todos tus conocimientos, tus habilidades, tus actitudes, pero sobre todo toda la carga valoral que tú vas desempeñar. Definitivamente, colegas, la literatura ha documentado, ¿sí?, que los primeros años de un profesional de la educación, cuando se inserta a la práctica docente, el impacto o lo que pase en esos primeros años va a determinar cómo se va a desempeñar en el futuro como profesional de la educación. Esto cubre relevancia ante el tema que nos en este caso, que nos integra el día de hoy, que tiene que ver con la tutoría. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha pasado en las últimas políticas educativas mexicanas? Al menos desde las 2 últimas reformas educativas se ha clarificado que todas las maestras y los maestros que ingresan desde la reforma del 2013 al servicio profesional docente como maestros de nuevo ingreso y con el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en la admisión,
Estas maestras y maestros que ingresan al servicio público deben de estar acompañados por una maestra y un maestro, denominado tutor. Es como surge la tutoría en una emergencia y una urgencia a estas maestras y maestros nobles que se insertan al servicio educativo y por supuesto que requieren el acompañamiento de maestras y maestros con ciertas credenciales, eso es algo muy importante. Un tutor y una tutora no puede ser cualquier maestra y maestro, tiene que ser alguien que convalide ciertas credenciales, pero que además tenga cierta expertise, porque algo que han manifestado maestros y maestros es, ¿quién te puede apoyar y acompañar en tu práctica? Un maestro o una maestra, eso es algo de suma relevancia. Entonces, colegas, en nuestro país se han generado políticas importantes y es como surge la tutoría como un medio para acompañar a las maestras y a los maestros nobles y tengan acompañamiento real. Hablar de la tutoría en nuestro país, pues es algo, yo recuerdo que me tocó participar al inicio de la tutoría con el Servicio Profesional Docente en grupos focales con maestras y maestros en México y clarificaban que la tutoría no era algo que necesariamente se había instrumentado en la expectativa que venía en las políticas nacionales. Incluso por ahí hay varios textos, recuerdo uno que hizo el INEE en su momento de mi primer año como docente, donde una crítica que hacían las maestras nobles y los maestros nobles es que no tenían acompañamiento. Llegaban a las escuelas y se sentían solos. Entonces clarificamos que la tutoría no necesariamente se estaba instrumentando en la expectativa que se tenía. Ante ese creo que hemos aprendido en nuestro país algunas cuestiones. Comentarles que la tutoría tiene algunos retos que se han identificado, asociados por supuesto con la prestación misma del servicio, porque estas maestras y maestros nobles que se van a las escuelas, pues van a contextos muy distintos. Algunos se forman en instituciones normales, en instituciones de educación superior, por ejemplo, en contextos urbanos, donde no necesariamente en su formación reciben algunos referentes para trabajar en contextos multigrados o en contextos asociados a estudiantes con necesidades o discapacidades muy identificadas al respecto. Y las maestras y los maestros pues refieren, ¿sí? Pues no solamente que se sienten solitos, sino que se sienten que no cuentan con los activos suficientes para solventar esta situación. Entonces es importante clarificar que uno de los retos tiene que ver con el mismo servicio educativo que se presenta, además con la movilidad de las maestras y maestros. Otros refieren y lo mencionan, en este caso, el mismo programa de tutoría no necesariamente responde a la expectativa. Por eso nosotros de favor solicitamos siempre a las tutoras y a los tutores que tengan una cercanía, sobre todo entre tutores y tutorados, que independientemente de los momentos que tienen que integrar evidencias en el programa diseñado, pues siempre estén en comunicación y así lo han manifestado y lo hacen, por los medios y los recursos que tienen. Definitivamente, otro reto que se identifica con la tutoría, colegas, es la formación de tutores. En nuestro país no necesariamente se han generado esquemas para formar a estas maestras y maestros que acompañan a los tutorados, donde urge clarificar, por ejemplo, ahorita con la contingencia, algo que se está visualizando, sobre todo que vamos a iniciar y a regresar a un ciclo escolar presencial. ¿Qué voy a hacer yo como maestro y maestro ante los rezagos de aprendizaje que van a tener mis estudiantes y donde la escuela no necesariamente me está dando los elementos para afrontarlo? Es ahí cuando el tutor o la tutora cumple un papel fundamental para poder acompañar a estos maestros, ¿no? Además del acompañamiento constante y pertinente, ¿no? El tema que tiene que ver con las evidencias, por supuesto, es algo que antes de la contingencia nos cuestionábamos o lo cuestionaban algunas maestras o maestros, pero consideramos que con la contingencia, colegas, esta tutoría, por ejemplo, mediada por tecnología de manera virtual, pues no solamente se ha instalado, sino que es un medio que está ayudando muchísimo a que nos podamos comunicar o que los tutores se puedan comunicar con sus tutorados, porque más que nunca esta contingencia nos ha enseñado que el generar esquemas y ayudados por la tecnología nos puede clarificar. Otro tema importante, y la verdad ahí yo a nombre de la Secretaría de Educación lo quiero mencionar,
que es muy importante y que se ha generado como un problema y que ha minimizado la participación, es lo que tiene que ver con la falta de pago. Aprovecho este espacio para comentarles que nosotros como Secretaría de Educación, nuestra responsabilidad es gestionar los pagos sobre todo de las tutoras y los tutores. Hemos tratado de resolver, en este caso, cada uno de los periodos, pero sí ha sido una condición que inhibe o no necesariamente motiva a que maestras y maestros participen en este proceso. Pues aquí les mencioné algunos de los retos importantes que estamos viviendo con el tema de la tutoría, colegas. Ahora, previo a concluir y pasar el uso de la voz al licenciado Ubaya, va a ser importante el definir o el hablarles, colegas, sobre la tutoría, algunas definiciones, la naturaleza, algunos propósitos que cumplen, sobre todo porque el objetivo de esta webinar, como les mencionaba al inicio, es motivar e incentivar a maestras y maestros bajacalifornianos que se registran en las convocatorias y participen en este proceso de selección de reconocimiento asociado a la tutoría. En la instrumentación de la tutoría, como les mencionaba, ha transitado por distintas fases o etapas. Hablar de la tutoría, colegas, es hablar en este caso del acompañamiento, de lo que le llamamos en la educación o los modelos constructivistas, esta visión del experto novato. Cuando hablamos del experto novato, son estrategias didácticas que se han instrumentado en el mundo. Si recuerdan ustedes, pues ahorita recuerdo ¿qué les puedo decir desde la educación? Por ejemplo, esta estrategia lancasteriana que establecía el trabajar con grupos numerosos y el monitoreo, que ya con la tecnología educativa nos clarifica cómo podemos tener en el esquema de aprendizaje un monitor que puede en este caso asesorar o acompañar a sus iguales y que esto posibilita el aprendizaje. Esto se va perfeccionando por las teorías constructivistas, porque la idea de la tutoría es retoma esa visión de un modelo de aprendizaje entre pares, por ejemplo, lo que le llamamos el modelo 1 a 1, donde el apoyo se da de una maestra o maestro experimentado, que ya tiene la experiencia, ya tiene la expertise, con una maestra o un maestro novel, donde en esta cuestión de espejo, les podríamos decir, y con la experiencia o la mentoría, pues nos ayuda a mejorar nuestra práctica. Eso es algo muy importante que tenemos que clarificar, que incluso como maestras y maestros es una estrategia que utilizamos para con nuestros estudiantes, ¿no? Esta cuestión del trabajo entre pares y cómo a veces uno se maravilla del visualizar cómo cuando un alumno le explica a otro alumno, a veces aprenden de manera más eficiente y eficaz que a veces hasta que lo hagamos nosotros como maestros. Entonces, la tutoría, colegas, ahora sí que retoma estas estrategias. Por supuesto, es importante clarificar que cuando eres una maestra o un maestro novel, esto apoya tu práctica. Tu práctica, sobre todo de intervención ante los contextos. Esto es algo importante que retoma la tutoría en sus referentes, ¿no? Por supuesto, es claro clarificar el asegurar que todas las maestras y los maestros noveles que participan por los procesos de selección, sobre todo si que están mandatados en la Ley General del SICAM, pues cuenten, ¿no?, con un tutor o tutora que los acompañe a esto que le llamamos el par experimentado, ¿no? Este par experimentado, que si es de su nivel educativo, de su esquema de atención y de su contexto, pues le puede ayudar, en este caso, asociado a esto que le llamamos nosotros, de tener una expectativa de logro de la tutoría. Así como las maestras y los maestros tenemos una variable de contexto para que nuestros estudiantes aprendan, es la alta expectativa de logro. Así pretendemos que las tutoras y los tutores tengan una alta expectativa de logro de las maestras o los maestros tutorados. Eso es algo muy importante que tenemos que clarificar, sobre todo, colegas, porque ustedes saben, ahora que hablamos de la pedagogía situada y cómo los contextos avasallan las intervenciones de las maestras y los maestros, y el tener un par, una maestra y un maestro que me acompañe, que pueda ser mi mentor en esta tutoría 1 a 1, pues me ayuda
como maestra y maestro, no solamente a clarificar dudas, sino además nos han comentado tutoras y tutores que en muchas ocasiones pues es una visión hasta de acompañamiento terapéutico y psicológico para maestras y maestros, porque es cierto, colegas, que en muchas ocasiones las maestras y los maestros, por ejemplo en Baja California, la mayor formación de maestras y maestros los tenemos en los grandes centros urbanos de Mexicali y Tijuana, pero la necesidad en el servicio es en los contextos de crecimiento de la zona costa, del sur de Ensenada. Entonces muchas maestras y maestros se van a enfrentar a contextos que no son los que están acostumbrados. Entonces es el tutor o el mentor el que acompaña a esa maestra y maestro y le va apoyando, vaya, ¿no? Y que se puedan ir clarificando esta visión del hacer y del quehacer en el contexto diferenciado. Así es que la tutoría, colegas, en este caso, cumple un factor de suma relevancia en este modelo de acompañamiento que les mencionaba, asociado al uno y uno. Vean ustedes, es importante, sobre todo para los que pretendan ser tutoras y tutores, pero también para los tutorados que vayan a visualizar este webinar, que la Secretaría de Educación Pública, en este caso, dispone los rasgos importantes, el para qué la tutoría, que es algo que sí nos tenemos que cuestionar. Lo primero es para fortalecer el aprendizaje y la autonomía profesional de los docentes de nuevo ingreso. Es decir, el que ellos se visualicen en este esquema de aprendizaje de lo que recibieron en su formación inicial como maestras y maestros, pero además del contexto que los puede avasallar, pero además fomentar la transformación gradual de las prácticas docentes. En este aprendizaje entre pares y lo que se va suscitando en la escuela, pues en que todo aprendemos de todos, y el contexto escolar es el mediador, así como nos refiere uno de los grandes educadores latinoamericanos, Paulo Freire, que nos dice que como todos aprendemos de todos, es decir, nadie aprende solo, todos aprendemos de todos, mediados por el mundo. Eso es algo bien importante que creo que la tutoría retoma estas grandes visiones y propuestas pedagógicas del mundo, porque además, colegas, si como maestras y maestros en el quehacer diario hay una responsabilidad de aprender, eso es algo muy importante, porque si somos profesionales tenemos que aprender en la práctica, pero además el acompañamiento de una tutora o un tutor nos da la oportunidad de tener formación in situ. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos en el momento, yo puedo, en este caso que ese es el papel de la tutora o del tutor, el clarificar una duda que yo pueda tener, al igual que lo debe asumir el asesor técnico pedagógico en el hecho educativo, y nos da una formación in situ en el momento que no la tenemos en ningún momento. Claro, ustedes lo saben que cuando uno está en la escuela, esa plática que tenemos en ocasiones, incluso en el pasillo, donde yo le platico a una colega o a un colega maestro la situación que tengo con mis alumnos, a veces me resuelve la duda o me ayuda a hacer una intervención eficaz. Algo muy importante también que clarifica la Secretaría de Educación Pública tiene que ver con la ética. La ética de ser maestra y maestro, que qué más que visualizarla y aprender en el contexto del aula, pero acompañado de una maestra o un maestro, en este caso, experimentado. Así es, colegas, en este caso que el objetivo de esta webinar, se lo mencionaba, es el incentivar y el apoyar a que maestras y maestros que decidan participar en estas convocatorias del proceso de selección para la tutoría, lo puedan hacer, colegas, y puedan incentivar y sumarse. Vean ustedes, aquí pueden ver ustedes en pantalla algunos de los grandes logros de la tutoría que tenemos que reconocer. Alguna de la información que les estoy compartiendo, colegas, es producto de un informe que hizo la Secretaría de Educación Pública de la tutoría del 2014 al 2019. Y nos clarifica que algunos logros de la tutoría son, primeramente, el instaurar la Estrategia Nacional de la Tutoría en el contexto de las escuelas y de las políticas. La cobertura, definitivamente, la cobertura se ha ampliado. Yo recuerdo en el 2014, cuando iniciaron estos procesos de acompañamiento, era muy incipiente, era muy poca la tutoría que recibían las maestras y los maestros, y no necesariamente era de un tutor, era del director, de otro profesor, de otro colega. No había un modelo para instrumentarlo, y esto ha ido cambiando
lo que ha clarificado que la cobertura de la tutoría, por ejemplo, nosotros en Baja California, cerca del 90% de las maestras y los maestros que participan en los procesos de selección para la admisión tienen a un mentor, tienen a un tutor o una tutora que los acompaña. Además, en esta visión de la tutoría y cómo puede permear la visión asociada hacia el contexto escolar, la zona escolar y el SAE. Estos tutores, ¿cómo intervienen en este caso? Y pueden ser no solamente en este principio pedagógico que se ha establecido en el modelo educativo de modelar el aprendizaje para las maestras y los maestros nobles, sino que además establece y sustenta el actuar de las maestras y los maestros. Pero algo importante, colegas, que tenemos que reconocer también es que las tutoras y los tutores clarifican esto que las maestras y los maestros vivimos en muchas ocasiones, que son las situaciones complejas o de retos, esos retos que cuando eres un maestro, una maestra, estás en tu escuela, te la llevas al carro, te la llevas a la cama y te levantas y lo traes, esta situación que tienes con un alumno, con un alumno específico o con el contexto escolar, nos ayuda también a dar alternativas de solución a los problemas y a las situaciones que se presentan y que avasallan la práctica, en este caso, docente. Pues sin más, colegas, su servidor, director del sistema para la carrera de maestros y maestros, como les comentaba al inicio, el objetivo de esta webinar es el incentivar a las maestras y a los maestros bajacalifornianos de que se sumen a este proceso de selección de reconocimiento. Tenemos abierta la convocatoria 21-22 y que sean en este caso estos potencializadores, estos mentores, estos tutores y tutoras de maestras y maestros nobles, donde nos están pidiendo a gritos que los acompañemos y que les brindemos elementos para cumplir con la responsabilidad y que sean, por supuesto, mejores maestras y maestros profesionales de la educación, pero cumplir con el derecho a la educación, que no es otra cosa más que con nuestras niñas, niños y jóvenes accedan a la escuela, permanezcan, concluyan en el tiempo normativo y aprendan. El derecho a la educación, recuerden que es el derecho al aprendizaje y con este proceso de selección podemos ser parte del aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. Muchísimas gracias. Voy a ceder el uso de la voz al licenciado Valle, quien les va a dar alguna información de las convocatorias de reconocimiento. Muchísimas gracias y van a poder ver ustedes aquí en alguna información asociada a este proceso de selección para que puedan participar. Muchísimas gracias, colegas. Maestras, maestros, mi nombre es José Valle, soy el responsable del Departamento de Reconocimiento de la Dirección de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y en esta ocasión vengo a ustedes para informarles de la convocatoria de tutoría, la cual está dirigida a docentes frente a grupo, a docentes que se encuentran frente a grupo. Les comento también que los requisitos para la participación en esta convocatoria son: 1, el docente debe estar en funciones frente a grupo al menos los últimos 3 años. Debe tener plaza definitiva, no puede estar participando a la par en alguna otra convocatoria. A estos requisitos se les une los factores de ponderación. Estos puntos de ponderación no son otra cosa más que el valor, digamos, vienen a darle un lugar o una prelación al docente al momento de participar. Estos factores de ponderación son 5. Estos documentos, estos puntos, el docente puede, con estos puntos el docente puede agregar a su expediente un puntaje extra, ¿verdad?, al momento de su participación. La tutoría, en esta ocasión, pues, contamos con tres modalidades: la modalidad en línea, modalidad presencial y modalidad en zonas rurales. Sin embargo, en esta ocasión solamente estamos trabajando la modalidad en línea. El docente que funge como tutor, le son asignados 10 docentes de nuevo ingreso, los cuales acompañará durante 2 ciclos en 8 módulos en total.
4 módulos por ciclo. Todo esto en una plataforma digital en la cual llevará a cabo las actividades. El incentivo o pago que se le da al docente que funge como tutor es de 4,510.35 pesos mensuales. Este pago se da en 2 exhibiciones. El primer periodo, lo que se trabaja de octubre a enero, este sería el primer periodo, y el segundo periodo de lo que se trabaja del mes de febrero al mes de junio. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección? El proceso de selección se lleva a cabo a partir de que el docente participante se registra. Una vez que ha concluido con su registro, hace la carga de documentos en la plataforma de DISCAM, información, el enlace municipal por nivel educativo, que es la figura, en este caso, quien coordina toda la cuestión, todo el proceso de recepción documental, lleve a cabo la validación de estos documentos. Una vez validados estos documentos, son presentados ante un comité colegiado de revisión. ¿Quiénes integran este comité colegiado de revisión? Este comité lo integran un director, un supervisor y 2 docentes del mismo nivel en el que está participando el docente. Ellos llevan a cabo la validación de esta documentación que el docente participante presentó y al final se le da una ponderación. Esa ponderación le da al docente una posición o una prelación dentro del listado final de participación. Actualmente nos encontramos en el periodo de recepción documental. El periodo para la recepción documental será a partir del día 18 de mayo al 30 de junio. Una vez concluido el proceso de recepción documental, continuaríamos con el proceso de validación documental que está a cargo del comité colegiado de revisión, para posteriormente publicar los listados de resultados de la convocatoria el día 27 de junio. Contamos con el apoyo de los coordinadores municipales, quienes se encuentran en cada uno de los municipios para dar mayor información o atender a sus dudas. Por mi parte es todo. Cedo la palabra a la maestra Gwendolyn Chávez. Buenos días, mi nombre es Gwendolyn Chávez Gutiérrez, soy docente de nivel de educación especial del municipio de Mexicali, Baja California. Cuento con un grado máximo de estudios en maestría de educación especial. Tengo 14 años en el servicio educativo. Laboro actualmente en el Centro de Atención Múltiple Valle, ubicado en el ejido Querétaro del Valle de Mexicali. Hace 2 años decidí participar en este proceso de selección para tutores de maestras y maestros de nuevo ingreso, para vivenciar la experiencia, pero también para un crecimiento profesional y personal. Actualmente me encuentro en el segundo ciclo de la tutoría. Tengo a mi cargo 10 docentes de diferentes municipios y modalidades de atención. Laboran en los centros de atención múltiple y en las unidades de servicio de apoyo a la escuela regular. A mi cargo se encuentran psicólogos, maestros de aprendizaje, maestros de comunicación, discapacidad intelectual y inclusión educativa, todos ellos pertenecientes al nivel de educación especial. Ahora me encuentro desarrollando el módulo número 8 del programa de tutoría, el cual nos ayuda a fortalecer nuestras competencias educativas, pero sobre todo a contribuir en la mejora de la práctica de la misma, a través de diferentes actividades, diálogos, foros que se realizan a lo largo del módulo. La mayor responsabilidad desde mi punto de vista de un tutor es el de ser un guía y facilitador que proporciona un seguimiento y acompañamiento a los docentes durante el desarrollo de las actividades, de los trabajos que se generan en el módulo, pero también en generar espacios confortables para los mismos, basados siempre en el respeto, la empatía entre el colectivo docente. Trabajar la modalidad en línea ha sido un gran reto, pero más sin embargo ha sido también satisfactorio. Hemos tenido un mayor acercamiento virtual
con los docentes de diferentes municipios, lo que ha enriquecido la experiencia. ¿Por qué? Porque se comparten puntos de trabajo distintos, pero unificados en la mejora de una práctica educativa. El trabajo de los módulos se acompañan con materiales informativos, desde libros, artículos, guiones, textos, documentos del mismo trabajo del nivel, lo cual sirve para fortalecer las actividades de los módulos, pero también para llevarlos a un punto de reflexión sobre la importancia de las prácticas educativas en nuestras comunidades escolares. Por último, quiero manifestar que la experiencia de ser tutora hasta el momento ha sido gratificante. El aprendizaje que se desarrolla a través de los diferentes módulos ha sido mutuo. Nos ha llevado y nos ha permitido sensibilizarnos y concientizarnos, sobre todo, de toda la importancia de los contextos que rodean al alumno y, a final de cuentas, conllevan el aprendizaje significativo del mismo. También me doy cuenta que hemos logrado la mejora de una práctica educativa y el desarrollo profesional pleno de ambos actores que formamos un trayecto formativo. Quiero concluir mi participación con una frase que me agrada bastante, que habla de: si te atreves a enseñar, nunca dejas de aprender. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sahara Amador, soy psicóloga adscrita a Cama Algodones en el Valle de Mexicali de Baja California. Estoy en tutorías desde el mes de noviembre del año 2020. Durante este tiempo hemos tenido un total de 4 asesorías mediante la plataforma Meet, en la cual nuestro tutor nos ha orientado en las actividades de la plataforma y dudas que han ido surgiendo a lo largo de estas. Esta, desde mi punto de vista, viene siendo una de las funciones que los maestros con el título de tutor llevan en su labor, logrando así fortalecer lo que son nuestras capacidades, nuestros conocimientos y competencias como docentes. Esto favorece nuestra inserción en el trabajo educativo, la participación en las escuelas y, lo más importante en estos tiempos, la comunicación con los padres de familia. Las tutorías que hemos estado recibiendo, como ya lo he mencionado, han sido por plataforma y esto ha traído tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas encuentro lo que es nuestra seguridad al no exponernos, al estar en grupos, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Hay una facilidad de horario y de esa manera nosotros hemos estado marcando ahora sí que nuestro propio ritmo de trabajo y hemos fomentado lo que es la conciencia, la responsabilidad y la disciplina. Por su parte, en las desventajas, como cualquier otra página, ha habido ocasiones que este ha estado fuera de servicio o no cargaba adecuadamente, lo que se nos dificultaba un poco realizar los trabajos en línea. Por otra parte, tenemos lo que es la comunicación, ya que había ocasiones que llegábamos a tener, ya sea el tutor o los tutorados, problemas con nuestras redes o con algún dispositivo electrónico. Pero el tutor se proponía o buscaba la manera en la que él nos pudiera hacer llegar la información. Me quedo de esta experiencia no solo haber aprendido de nuestro tutor, sino también de mis compañeros, ya que a convivir con otros y comentar acerca de situaciones que vivimos dentro de nuestro centro de trabajo nos permitió conocer otro punto de vista y saber cómo solucionarlo, teniendo un abanico de soluciones para poder escoger entre ellas si se llegara a presentar nuevamente el caso o alguno que se haya comentado. Para terminar, para aquellos que inicien este proceso, que aprovechen cada momento de no dejarlo de ver, como una actividad obligatoria o como un requisito y verlo como lo que es de verdad, una orientación para mejorar nuestra actividad y, lo más importante, crecer como persona y profesional. Muchísimas gracias.